Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Eterno que nos permite llegar a este tiempo. Ya estamos en el cierre de el Shabbat y agradecidos con el Padre Celestial que nos presta vida. Espero que hayan pasado un día muy bendecido en la presencia de Todopoderoso. Vamos a orar para continuar con el estudio que iniciamos de la Parashá Jucat. Amén. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et Torato, Baruch Ata Adonai, Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, te damos honra, gloria y alabanza. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Te damos honra, gloria, Padre amado. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites estar delante de tu presencia. Bendice a cada hermano, a cada hermana y a cada uno de aquellos que nos escucharán, Padre amado, a través del YouTube, Padre. Bendícelos de una manera especial. Desde acá, desde Casa de Israel, bendecimos a tu pueblo escogido, a la nación de Israel, Padre, y a cada judío en todo el planeta Tierra, Padre. Oramos por las fuerza de defensa del ejército de Israel. Te pedimos que seas tú fortaleciéndolos, ayudándoles, Señor, dale la capacidad, la sabiduría y la inteligencia, Padre. Oramos por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su esposa, sus hijos, su familia, Padre. Guárdalos, protégelos y ayúdalos, eterno Rey, así como todo el gabinete de gobierno en Israel. Oramos sobre todo, Padre, también. Traemos a memoria a cada uno, Señor amado, de los que están todavía en cautiverio. Te pedimos, Padre amado, que seas tú propiciando su regreso a casa, Padre amado, que devuelva, Señor, a estos hombres, mujeres que están allí, Padre amado. Te pedimos que sean ellos, Señor amado, regresando con sus familias que anhelan abrazarlos, Señor, y besarlos. Eterno Rey de los cielos, en el nombre y por los méritos del Adón de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, familia, estamos en la Parashá Jucat, amén. Estuvimos viendo la primera aliyat, amén, que la palabra Jucat significa decreto o estatutos. Estuvimos hablando también de que en estos decretos, estos estatutos, son mandamientos, decretos que muchas veces no tienen como lógica, ¿verdad? Que no tienen una explicación lógica. Simplemente lo que el Señor desea es que le obedezcamos. Amén. Bien, vamos a ver a partir de la segunda liyá que se encuentra en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 19, versículos 18 al capítulo 26. El tema central en esta liyá es la aplicación de las aguas de purificación con cenizas de la vaca roja y la queja del pueblo por la falta de agua en Cádiz. Estuvimos hablando ayer bastante sobre lo que es el degollamiento, no el sacrificio, sino el degollamiento de la vaca roja, que sus cenizas eran quemadas completamente y sus cenizas sirven para la purificación. La importancia de esto, hermano, es, por ejemplo, que todos estamos esperando a que eh, se reconstruya el tercer templo. Amén. Está profetizado, está escrito en el libro del profeta Ezequiel. En el profeta Ezequiel habla del tercer templo y habla de sus medidas, que es algo gigantesco, algo hermoso. Pero para que pueda entrar en función se necesitan las cenizas de la vaca roja. Amén, para que se mezclen con el agua de la fuente del Siloé y puedan hacer todo lo que es el proceso de purificación y dedicación. Amén. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Se necesita todo el templo construido? No, lo que se necesita es el altar. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén se encuentra donde está el domo de la roca, que le llaman, aquella cúpula dorada. Eso es, eso es un templo musulmán. Eso tiene que ser quitado de ahí. Y cuando eso Israel vuelva a tomar control del monte del templo, entonces se necesitan esas cenizas de la vaca roja
revueltas con el agua para purificar todo el área. Para eso se necesita. Y todo eso es una señal profética de la venida del Mashiach. Amén. Esa es la importancia de lo que es la vaca roja. Amén. Bien. Los jueves tenemos clases de escatología con el Moret Rafi. Escatología es el estudio de los eventos futuros. Eso es lo que significa escatología. Yo le hice la pregunta al hermano Rafi el jueves porque habían 5 vacas que se habían encontrado hace como 2, 3 años, 2, 3 años ya, eh, y se fueron descalificando una a una. Al final, perdón, al final quedaban dos, pero las dos también quedaron descalificadas. No porque hubiesen echado más de 2 pelitos blancos, sino porque se pasó el tiempo, ¿ya? Esas vacas tienen que dárseles el degollamiento, dárseles muerte y hacer todo el proceso máximo a sus 3 años de edad, como máximo. Desde que nacen hasta los 3 años tienen ese eh, tiempo para hacer ese degollamiento y hacer la quema y convertirlas en ceniza. El tiempo se pasó con esas vacas, con esas 5. 3 quedaron descalificadas, habían quedado 2 que podían servir para este proceso, pero también se descalificó por tiempo. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que va a pasar es, me estaba comentando el hermano Rafi, de que lo que quieren es procrear con esas vacas que quedaron. Entonces, en cualquier momento, si esas vacas procrean, vuelve a iniciarse el proceso de vigilancia, todo el proceso de inspección hasta que llegue el momento donde se pueda hacer la quema de la vaca roja. Amén. Entonces, siempre hay que estar atento al tema porque es algo que tiene que suceder sí o sí. Bien, entonces, en el exégesis y contexto ritual y narrativo. Aplicación del agua purificadora. Números capítulo 19, versículos 18 al 19 dice, y una persona limpia tomará hisopo, amén, eso lo estuvimos viendo ayer sobre lo que es, quién podía hacer este procedimiento, ¿ok? Una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre todas las personas que estuvieron allí y sobre aquel que tocó el hueso o al muerto o al que moría por causas naturales o la tumba. Entonces, el puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día, al, al séptimo día y al séptimo día lo purificará de la impureza. Y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde, a la caída del finalizar el día. Un varón ritualmente puro rociaba el agua con ceniza sobre los impuros. El rociamiento se hacía con hisopo, símbolo de purificación, como lo dice en el Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y estaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Este ritual tenía un fuerte simbolismo. La muerte contaminaba. La vaca roja reparaba esa contaminación, ¿verdad? El agua se convierte en medio de vida y restauración. Solo un hombre ritualmente limpio podrá rociar sobre los otros para que sean purificados. El profeta Ezequiel, capítulo 36, 24 al 30, dice, porque yo te recogeré entre las naciones, que estaba hablando con la hermana eh, Carmen ahorita, porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras y te regresaré a tu propia tierra. ¿De quién está hablando aquí? De las 12 tribus de Israel. Amén. Hoy no solamente las 10 tribus del norte están esparcidas entre las naciones, la mayoría, oiga bien, la mayoría de judíos viven fuera de Israel. Hay más judíos en las naciones que en la propia tierra de Israel.
Entonces, aquí está hablando de las 12 tribus. El Eterno está hablando a través del profeta Ezequiel, diciendo, yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras y te regresaré a tu propia tierra. ¿Cuál es tu propia tierra? Israel, la tierra prometida. Entonces, yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruach sobre dentro de ti, un nuevo espíritu, un nuevo ruach dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de dentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruach dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas, o sea, que los obedezcas. Morarás en la tierra que yo di a tus padres. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Adonai. Yuhebahei. Yo te salvaré de toda inmundicia. Yo llamaré al grano y lo aumentaré y no te enviaré hambruna. Yo multiplicaré el producto del fruto de tus árboles y aumentaré la producción en tus campos para que nunca sufras el reproche de la hambruna entre las naciones. Qué hermosura, hermano. Qué hermosura de pasaje. Amén. Si supiera, y es algo que le estoy orando tanto al Eterno yo, hermano, y le estoy diciendo de todo mi corazón, en un acuerdo con mi esposa, porque nuestro anhelo es hacer aliyah hacia Israel en algún momento, cuando no sé, pero en algún momento sí es mi anhelo. Sé que un día estaremos allá, pero realmente anhelo con todo mi corazón y que poder seguir enseñando desde allá. Y allá me voy a un montecito y allá me conecto con ustedes y o nos vamos todos para allá. Así que vayan haciendo planes. Se necesita una Santo, semana para purificarse del defecto de la muerte. ¿Quién habló allí? yo que dije gloria a Dios. Así, amén, amén. Bien. Se necesita una semana para la purificación. Ayer lo estuvimos viendo. Todo el proceso. Por ejemplo, cuando se recupere el monte del templo, cuando se recupere el monte del templo, no se necesita construir todo el templo. Lo que se necesita es hacer un altar. ¿Ya? El altar. Lo primero que va a entrar en función es el altar. Es entonces que esa área va a tener que ser purificada por fuego. Déjeme buscar aquí. Monte del templo. Templo en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, esto es este. No sé si lo logran ver bien. Déjeme ver si lo logro hacer más grande. La imagen. ¿Ok? Toda esta área se va a recuperar sobre todo esto aquí, hasta aquí atrás. No sé si ven la cerquita donde va por ahí. Todo eso es parte de lo que es el territorio del monte del templo. Esta cúpula, todo esto que está aquí, esto se tiene que quitar. Esto otro que está aquí atrás se tiene que quitar. Estos árboles que están aquí se tienen que quitar. ¿Verdad? Aquí hay otra mezquita, que es la mezquita de Al-Aqsa. Todo eso se tiene que quitar, se tiene que barrer. Cuando se quite todo eso, se necesitan las cenizas de la vaca roja porque toda esta área se va a rociar con esa agua, se va y entonces puede entrar en función el altar
que los coanín, que los sacerdotes, los levitas levantarán y empieza a funcionar. Y ya entonces se puede iniciar la construcción del templo. La gente, muchos creen que se necesita construir el templo tal cual y ya verlo así para que funcione. No, lo que se necesita en principio es el altar. Amén. Lo que se necesita en principio es el altar. Y entonces, cuando se hace esa purificación en el monte del templo, son 7 días. Amén. Se recupera al tercer día y al séptimo día se rocía con el agua de las cenizas de la vaca roja y entonces queda apto ya para funcionar. Amén. Eso es sumamente importante. Bien, entonces, seguimos. Entonces, se necesita una semana para purificarse del efecto de la muerte. En el octavo día, uno ya está limpio. De la misma manera, del mundo pasará por 7000 años de proceso de purificación y después habrá justicia sin muerte. El tercer día corresponde al tercer milenio desde Adán, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y recibieron la Torá que purifica. Para el séptimo milenio vendrá el Mesías para purificar no solamente a los que han tocado los muertos, sino a los muertos mismos que serán resucitados. Aquí se habla de dos momentos muy importantes en la historia. La primera y la segunda redención en el tercer milenio y en el séptimo milenio. Números 19-20. Entonces, que Yeshua vino en el tercer milenio, ¿verdad? Él vino en el tercer milenio y regresará en el séptimo milenio. Ahí está la purificación. La primera purificación al tercer día y la segunda purificación al séptimo día. Todo es todo apunta a Mashiach. Todo apunta a Mashiach siempre. Número 19-20. Pero el hombre que sea impuro y que no se haya purificado a sí mismo de su impureza, esa persona será cortada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el santuario de Hashem. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es impuro. Entonces, la persona que no se purificó y entró al lugar impuro era cortado. Eso se llama la pena de caret. ¿Okay? La pena de caret, que es pena de muerte. Por ejemplo, cuando la Biblia dice hay pecados de muerte, por el cual yo no digo que ni siquiera oren, ya, porque ya no había un sacrificio ahí para purificar o para perdonar a esa persona, porque hizo algo adrede, ya, la pena de caret, pena de muerte, solo cae sobre la persona que haya entrado en el santuario en el estado de impureza. Números, Números capítulo 19, versículo 21. Por tanto, será estatuto perpetuo para ellos. Y el que rocíe el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua para impureza quedará impuro hasta el atardecer. El que rociaba también quedaba impuro hasta la tarde. Muestra la tensión entre acercarse al pecado de otro y mantenerse puro. Todos los que estaban preparando las cenizas de purificación quedaron impuros en el proceso de preparación, como lo vimos en Bamidbar 19:7-8. Sin embargo, en el versículo 19 habla del puro que tiene que rociar sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día. De este versículo, los sabios del Talmud, en el tratado Yomá 14a, interpretan que el que rocíe el agua purificadora no queda impuro. Por esto, el versículo 21 se entiende como hablando del que porte el agua y del que toque el agua. El que porta el agua obtendrá una impureza más severa, de manera que incluso su ropa se quede impura, por lo tanto necesita ser sumergida en una mikvé.
El que solo toca el agua no necesita pasar su ropa por la mikveh. El que toque el agua purificadora se vuelve impuro. Es una aparente contradicción que no tiene una explicación inmediata. Sin embargo, esto nos habla de Yeshua, que tomó nuestro pecado y nuestra muerte, de manera que quedó impuro por causa nuestra, para que nosotros podamos ser purificados por medio de él, como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua HaMashiach y ser rociados con su sangre. ¿Ve? No dice lavados o bañados o cubiertos, no, rociados. Ese es el vocabulario bíblico. Rociados con su sangre. Por eso el término cúbrase con la sangre de Cristo o me cubro con la sangre de Cristo, eso es antibíblico. Ser rociados con su sangre. A vosotros gracia y paz abundantes. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Él no cometió ningún pecado, pero se hizo impuro para purificarnos a nosotros, aunque él no estaba impuro. Amén. Para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Después de la resurrección, Yeshua el Mesías tenía que pasar los 7 cielos para así ser purificado de la impureza que había obtenido en la muerte y poder entrar en el lugar santísimo, en el Mishkan celestial, según lo podemos leer en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 14, y Efesios, perdón, capítulo 4, versículo 10. Amén. Entonces, por eso es que él no permitió que las mujeres lo tocaran, porque dijo, todavía no he subido a mi Padre. Los 7 cielos representan los 7 días de purificación después de haber estado en contacto con la muerte. De esa manera, el Padre purificó a Yeshua en el momento de la ascensión. Como dice Zacarías 3, del 3 al 4, y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas mientras se hallaba en pie ante el ángel. Este mandó a los que estaban ante él diciendo: quitarle las vestiduras inmundas. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti el pecado y te he hecho ver ropas de gala. Amén. Muerte de Miriam y queja por agua. Números 21 y 2. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moshe y Aarón. La muerte de Miriam, asociada rabínicamente con la roca que daba agua, precede la escasez. Según el Talmud, en el Tratado Tanit 13, Miriam murió el día 10 de Abib, a los 125 años. Después de la muerte de Miriam, se secó el agua de la fuente, según el Talmud Tanit 9a. Y el Midrash Yilkut Shemoini 1, 763, la fuente de agua que seguía a los hijos de Israel en el desierto fue dada por los méritos de Miriam. Cuando ahora se murió, se secó la fuente y el pueblo se quedó sin agua. Fuente de Sefaria. En 1 Corintios 10:4 dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Números capítulo 20, verso 3 al 4. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante de Hashem. ¿Por qué pues has traído al pueblo de Hashem a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto
para traernos a este miserable lugar. No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria de Hashem. La reacción, amén. El pueblo se revela de nuevo recordando Egipto y acusando a Moisés y Aarón. La reacción de Moisés y Aarón es que caen sobre su rostro ante la gloria de Hashem. Se repite el patrón de intercesión frente al pecado y el juicio. Contexto cultural y teológico. La impureza ritual relacionada con la muerte era vista como la máxima separación del Dios vivo. Amén. Por eso es que nadie ritualmente impuro podía entrar al Mishkan o al templo a celebrar fiestas ni sacrificios. Se necesitaba la purificación. Amén. La comunidad dependía de medios externos y prescritos para la restauración. La muerte de Miriam marca el comienzo de una transición generacional y un nuevo ciclo de rebelión. Tipología mesiánica. Las aguas de purificación prefiguran la obra redentora de Yeshua. Amén. ¿Por qué? Porque si no pasaban por el ritual de purificación para poder entrar a celebrar fiestas, a entrar al templo, a los atrios del Mishkan, a los atrios del templo, no podían entrar las personas porque estaban ritualmente impuros. Porque para entrar a la presencia de Dios había que llegar en santidad. Yeshua dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos a Yeshua. Por eso es que cuando a uno le dicen de todo, ahora que uno habla de estos temas, nos tratan de judaizantes, que ya negamos a Cristo. Mire, hermano, hoy más que nunca yo creo en Mashiach y hoy más que nunca le amo y hoy más que nunca creo en su palabra y creo en su obra redentora, hoy más que nunca. Amén. Entonces, el hecho fue, él fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos purificados, como leímos en 2 Corintios 5:21. El agua y la sangre, Juan 19:34, evocan los elementos del sacrificio purificador. Recuerde que cuando se sacrificaba, cuando se degollaba la vaca y agarraba sangre y el sacerdote salpicaba 7 veces, pues, agarraba sangre y con su mano izquierda metía su dedo y salpicaba 7 veces. Amén. De igual manera, el agua de la ceniza de la vaca roja, cuando a Yeshua le traspasaron el costado, dice la escritura que de su costado salió sangre y agua. La roca que da agua, como en los próximos versículos, representa a Mashiach, herido por el pueblo, según 1 Corintios 10:4. Amén. Aplicación espiritual. El pecado y la muerte contaminan no solo al culpable, sino a toda la comunidad. Necesitamos de medios divinos de restauración, no solo soluciones humanas. La oración y la postración, como la de Moshe y Aarón, siguen siendo las respuestas correctas ante la crisis. Ante la crisis, el postrarse. Usted sabe que la posición de postramiento es una máxima humillación delante del Señor. Pero déjeme buscarle aquí postración. eh, en el monte del templo. ¿Qué es una postración? A ver si lo encuentro. A ver si me da.
No, no me sale. Eh, no, no me sale. Otro día se los enseño. Espera acá. Ok. Es tirarse completamente en una posición muy particular. Vamos a ver un poquito la tercera lillada cuando nos alcance. 20 minutos. La tercera lillada, Bamidbar, capítulo 20, versículos 7 al 13. La falta de confianza de Moshe y Aarón al golpear la roca y la negativa del rey de Edom a permitir el paso de Israel. Amén. Números, capítulo 20, 7 al 8 dice: Y habló Hashem a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña, a la vista de ellos, para que dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beba la congregación y sus animales. Amén. Esta vez Moisés tenía que hablar la peña, no golpearla como la otra vez. En Éxodo capítulo 17:6 fue la primera vez cuando se sacó agua de la roca. Amén. Pero en esa oportunidad, el Señor sí le dijo a Moshe que golpeara la roca. Vamos a verlo. Éxodo 17:6, ¿verdad? Éxodo 17:6. Vamos a verlo rápidamente. Dice: Entonces el Señor dijo a Moisés, versículo 5: Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Golpearás la peña. Entonces, pero en esta oportunidad, en Números 27, el Eterno le dice, no le dice que golpee la peña, sino dice, háblele a la peña. Ya vimos que esa roca en el desierto que les daba agua, que los seguía, dice que era Mashiach. O sea, una representación de Mashiach. Eso es lo que quiere decir. No que era Mashiach mismo, ¿verdad? Sino que era representaba a Mashiach. Yeshua tenía que ser herido una sola vez. Una sola vez. En Éxodo 17:6 golpea a la peña. Porque el Mashiach tendría que ser herido una sola vez. Pero la segunda vez, háblale a la peña. ¿Qué hizo Moisés? Moisés golpeó la peña. Moisés se enoja con el pueblo por la rebeldía del pueblo. Amén. Los sacó de quicio, los sacó de sus casillas. Y en vez de hablarle a la peña, que creo que hubiese sido más espectacular el milagro, amén, que golpearla. Entonces, Números 20, 10 al 11 dice: Y Moshe y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la peña 2 veces. Pum, pum, con su vara, y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Yuhei ordena hablar a la roca, pero Moisés la golpeó 2 veces. Aunque el agua brota, Yuhei reprende a Moshe y Aarón por no santificar su nombre ante el pueblo. Consecuencias: no entrarán en la tierra prometida. Ahí el Señor le dijo tanto a Aarón y a Moshe
que ninguno de los dos iba a cruzar hacia la tierra prometida. Esa es una de las escenas que a mí más me conmueve siempre, desde que lo tengo uso de razón y puedo entender las escrituras. Porque Moshe era un hombre muy especial, muy, muy especial. Y que ese error le costó no ingresar y no ver la tierra prometida, no pisarla. La vio de lejos, pero no pudo entrar por ese error. Entonces, en este lugar de endurecimiento, Moshe cometió un error muy importante que consistía en varias cosas. Número uno, actuó con ira. El líder que actúa con ira no va a hacer las cosas correctamente. Dos, habló palabras fuertes contra los hijos de Israel. Él les dijo rebeldes. Eran rebeldes, sí, pero no le correspondía a él, le correspondía al Eterno. Dos, tres, dudó de Adonai. ¿Por qué dudó? Porque si él hubiera creído que con hablarle era más que suficiente, pero como ya la primera vez la golpeó y sí brotó agua, y además de eso la golpeó dos veces. Cuatro, desobedeció la orden de hablar a la peña. Cinco, no santificó al Eterno con su proceder. Hay cosas en una congregación que se puede hacer y pareciera que tiene función, pareciera que resulta, pareciera que sí se logró el objetivo, pero de lo que yo hago tengo que santificar el nombre del Señor. En muchas congregaciones se ponen como objetivo ganar almas para Cristo, como se dice, pero para eso utilizan estrategias, por decirlo de alguna manera, como ellos lo llaman así, que no glorifican al Eterno. Y entonces vemos en las iglesias, hermano, que para atraer a la juventud tengo que traerle un montón de reggaetoneros, mascachicle, con pantalones caídos, bailando y haciendo cosas del mundo. Eso no glorifica a Dios. Hermano, pero el objetivo era atraer a los jóvenes. Llegaron muchos jóvenes, sí, está bien, pero no estás glorificando a Dios. Dios no está en el asunto. Pero dio resultado. Sí, a Moisés también le dio resultado golpear la roca. ¿Qué querían ellos de la roca? Agua, sí. Sacó agua, sí. Pero no glorificaron a Dios, no santificaron al Eterno con su proceder. Y entonces por eso es que vemos hoy en día en las congregaciones festivales de la canción, festivales, competencias de canto, competencias de baile, desfiles de modas, mimos, payasos, obras de teatro, obras de cine, de todo hacen, pero no santifican al Eterno en su proceder. Por esto no entró en la tierra que había anhelado durante tantos años. Un líder está en la mira del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de los que no son líderes, porque arrastran a todo un pueblo. El poder del ejemplo es muy fuerte. Amén. El poder del ejemplo. Lo que la gente ve de su líder, lo van a hacer. Y aunque sepan que lo que está haciendo está mal, pero cuando ellos hacen algo malo, pero Julano lo hizo. Pero es que el pastor hace eso también. ¿Mm? Yo, había un pastor que él decía que sus hijas querían ir a bailar. Oiga bien. Y entonces él se iba a las discotecas para que no fueran solas y se metía a los bares con sus hijas. Mi esposa quiere ver novelas. Yo me siento con mi esposa a ver novelas. Así lo decía él. En la radio. Pastor de la radio, muy conocido aquí en mi país.
Y todo lo quieren justificar de esa manera. Números capítulo 20, versículo 12. Y Hashem dijo a Moisés y Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Moshe no cometió un pecado aparentemente grave, pero en los ojos del Eterno, su desobediencia y arrebato de ira con palabras hirientes fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada en la herencia. Hermano, y el famoso dicho, ay, yo no creo que yo me vaya a condenar por esto. Ay, yo no creo que Dios vea esto malo. Ay, yo no creo. Bueno, si estás haciendo cosas que no son las que el Eterno mandó hacer, entonces téngalo por seguro que aunque muchas veces el ser humano, todo queremos ponerlo muy liviano, hay pecado allí. ¿Ok? Seguimos. Aprendamos la lección para ser cuidadosos como líderes en el cumplimiento de los mandamientos para que no perdamos nuestra herencia. Números 20:13. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con Hashem y él manifestó su santidad por medio de ellas. El agua se llama Meriba, que significa contienda, las aguas de la contienda, por el altercado entre el pueblo y Yuhei Bajei. Marca una ruptura en el liderazgo. El juicio recae sobre los líderes, no sobre el pueblo. La culpa, amén, de cómo se conduce el pueblo va a recaer sobre el líder. Si tú estás guiando al pueblo correctamente, entonces el Señor llamará a cuenta a aquel que no quiere sujetarse. Pero si el que está haciendo y conduciendo al pueblo de una manera errónea, el líder será el que dará cuenta a Dios, como lo dice la carta a los hebreos. Amén. Que los pastores darán cuenta a Dios por las ovejas. Meriba, según el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, con el H4809, Meribá, significa contienda, querella, pleito. Meriba fue el lugar donde el pueblo contendió contra Adonai por causa del agua. Fue un lugar de endurecimiento donde endurecieron sus corazones. En el lugar de optar por creer en el Eterno, murmuraron directamente contra él y contra Moshe. Antes habían murmurado contra Moshe, pero ahora murmuraban directamente contra Elohim, lo cual es un resultado del endurecimiento del corazón. La falta de gratitud siempre emana de un corazón duro. Un corazón agradecido es un corazón sensible. La santidad de Hashem fue manifestada en Moshe y Aarón por la sentencia que recibieron por causa de no hablarle, obedeciendo junto a la peña, o no haberle obedecido junto a la peña. Las aguas fueron la causa por la que Hashem manifestó su santidad en Moshe y Aarón. Salmo 95, 7 al 11 dice, porque Él es nuestro Elohim. Nosotros somos el pueblo en su pastizal, las ovejas a su cuidado. Si tan solo hoy escucharas a su voz, no endurezcan sus corazones, como hicieron en Meriba, en el día de Mashá en el desierto, donde tus padres me tentaron y me probaron y vieron mis obras 40 años. Me entristecí con esta generación y dije, siempre se equivocan en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira que ellos no entrarían en mi reposo. Salmo 106, 32 y 33. También lo provocaron en las aguas de Meriba, y Moshe fue herido por cuenta de ellos, porque cuando amargaron su ruach, su espíritu, Moshe habló con sus labios sin pensar. Contexto cultural y legal.
el liderazgo de Moshe y Aarón se ve desafiado tanto por la presión del pueblo como por sus propias emociones. La santidad del nombre de Elohim debía preservarse mediante la obediencia precisa. Cuando usted y yo desobedecemos la palabra del Eterno, amados hermanos, estamos poniendo entredicho la reputación del Eterno, su santidad, su nombre. Amén. Tipología mesiánica. La roca es símbolo del Mesías. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida, del Ruach, porque bebieron de la roca enviada por el Ruach, la cual los guía, y esta roca era el Mashiach. El primer golpe a la roca de Éxodo capítulo 17, versículo 6, representa su primera venida y sufrimiento. El segundo evento requería solo hablar, no golpear. Representa la redención posterior por fe, no violencia. Moshe quebranta la tipología y por ello es excluido de entrar a la tierra. Aplicación espiritual. Y con eso termino. La obediencia parcial no es suficiente cuando se trata de glorificar a Dios. Los líderes espirituales están llamados a un nivel más alto de santidad. Aún los grandes siervos de Dios pueden cometer errores por presión emocional. Dios cumple su propósito, pero disciplina incluso a los más fieles cuando desobedecen. Ejemplo, Moisés y Aarón. Hay que pedirle tanto al Eterno que nos dé sabiduría emocional, porque cuando nos llenamos de ira, ya sea con un hijo, con alguna persona, y proferimos palabras, hermano, eso está hablando de que no tenemos esa santidad o esa control emocional en nuestras vidas, y que por no controlar las emociones y nos dejamos llenar de ira, solemos decir cosas que luego nos arrepentimos, pero las consecuencias vienen. Moisés se arrepintió, sí, Moisés se arrepintió de lo que hizo. El Señor lo perdonó, sí, el Señor lo perdonó. Moisés es salvo, claro, Moisés es salvo, pero no entró a la tierra. Tuvo que pagar las consecuencias. Aunque el Señor le estableció y le dijo que él le tenía algo mejor. Amén. Moisés tiene algo mejor. ¿Qué va a ver él? El reposo del Mashiach. ¿Cuál es el reposo del Mashiach? Cuando él regrese, los muertos en él resucitarán primero. O sea que Moisés, David y todos los que hayan muerto reconociendo al Mashiach van a resucitar, van a ser levantados, amén, antes que cualquiera de nosotros, y que van a entrar en su reposo. Cuando Yeshua dice, y no entrarán en mi reposo, está hablando del milenio. Cuando él regrese, amén, empieza el milenio. Cuando él regrese y tome control de todo, amén, entonces establecerá su reino milenial. Entonces, ese es el reposo del Señor. Ese es el reposo del Señor. No porque aquellos que hoy en día están metidos en la iglesia o lo que sea y no están haciendo las cosas, no, ese no es el reposo. Hay gente que cree, estoy en la iglesia y mi reposo es Cristo. Sí, pero si usted no está cumpliendo con su palabra, sus mandamientos, no va a entrar en su reposo. ¿Cuál es su reposo? El milenio. ¿Qué viene después del milenio? Después del milenio vendrá lo que es la era eterna, donde el mismo Mashiach entregará su poder, su reinado al Padre. Amén. Y él mismo se someterá a la autoridad del Padre. Bien, familia. Concluimos aquí. Amén. Vamos a dejarlo acá. Ya el tiempo nos ganó. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario,
Y si no, pues oramos, familia, y quedamos despedidos, agradecidos con todos por este tiempo maravilloso. Yo espero que la enseñanza tanto de ayer como de hoy haya sido de bendición para su vida. Amén. Todo clarito. Todo clarito de mi parte, muchas gracias. Gracias, hermanita Mónica. Bien, amados, entonces oramos y nos estaremos encontrando, si el Padre lo permite, miércoles 7 de la noche para continuar con el seminario de Pablo y la ley. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, Torah emet, vejayé olam natah betujeno. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, ayúdanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias que tú nos hablas día con día. Ayúdanos a caminar en santidad, en temor, en reverencia delante de ti y a cumplir con tu palabra, Señor. Que esta palabra sea carne en nuestro corazón, Padre. Que cobre vida en nosotros y que podamos vivirla en amor, en obediencia. En el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach, Padre, te pido que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Bendícelos a aquellos, Padre, que en sus trabajos, sus negocios y en todo lo que emprendan, Señor, todo lo que se haga, sea de hecho o de palabra, sea para la honra y la gloria de tu nombre. Amén y amén. Shabbat Tov, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Feliz semana. Shalom, shalom. Shalom a todos. Buenas noches. Buenas Shalom a noches para todos. todos, shalom. Amén, amén. Shalom.